puerperio es el momento desde que termina el alumbramiento hasta 45 días posparto o cesárea. Y se divide en puerperio inmediato, que significa las primeras 12 horas a 24 horas, y puerperio inmediato, que son los días posteriores. Pero también hay un apellido, se llama puerperio, puede ser inmediato quirúrgico, dependiendo si el parto fue operatorio o cesárea, y puerperio puede ser mediato fisiológico. Entonces, tienen nombre y apellido el puerperio. ¿De acuerdo? El puerperio puede ser muy bien llevado por la madre dependiendo del estado de cada una. Bien. Ahora, cuando no sucede un buen alumbramiento, tenemos problemas durante el parto, ocurre el puerperio patológico. Y se define como el estado febril de una paciente a partir de los 38 grados centígrados o más, desde o entre el segundo y 10º día del puerperio, o posparto o poscesárea, ¿ya? La incidencia no es menor, se fijan, es del 2 al 8%, hay bastante. Y no sé si se acuerdan a sus abuelitas o a sus mamás que cuando tenían un bebé o tienen hasta ahora, les dicen cuidado te dé ¿cómo se llama? Te dé reparto, posparto. Ese es el puerperio patológico, ¿ya? Entonces se abrigaba mucho, etcétera. Todas las medidas hacían. Y todas las medidas para tener una buena lactancia también, ¿ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Un parto operatorio, no quiere decir la cesárea. Aquí el parto operatorio está como un parto con forceps, que en nuestro medio no lo hacemos. Es una gran pena porque hay forceps que nos salvan la vida y sacamos bebés casi sin asfixia, que ahora el único recurso cuando hay un expulsivo detenido es la maniobra famosa Cristeler, que todo el mundo se sube sobre la pobre paciente y le aprietan el fondo uterino tratando de que el expulsivo se produzca. En cambio, con el forceps uno solamente coloca y separa un poco más el canal del parto y sale el bebé. Entonces a eso se refiere parto operatorio. Que la paciente haya tenido una ruptura prematura de membranas de más de 6 horas, eso se supone que va a terminar si no damos una antibiótico-terapia, va a terminar en un puerperio patológico. Y aquí me voy a detener un poco en decirles, por favor, sobre el parto prolongado. Jóvenes, antes los partos duraban 1 o 2 días, la paciente estaba dilatando, caminando. Ya no, porque primero pensemos que podríamos ser nosotros las que estamos ahí, o nuestra esposa, o nuestra hermana, o nuestra hija. Entonces, la paciente viene, y actuemos, veamos en qué condiciones está, la conduzcamos, la induzcamos, qué sé yo, para que no haya partos prolongados. Ya no, por favor, además de que condiciona a un puerperio patológico, condiciona al agotamiento materno, ¿no? Y cuando hay sufrimiento fetal o alteración del bienestar fetal,
peor aún. Entonces, en los partos prolongados ya no. Tactos repetitivos, jóvenes, yo les digo, sí, hay que aprender a hacer tactos, pero cuando la paciente está en franco trabajo de parto, le haremos tacto cada hora, nada más. Si la paciente empieza a estar muy álgida, será cada media hora, pero siempre con todas las medidas de asepsia, ¿no? No así, no más. En todas las pacientes de condición socioeconómica baja, es bastante común que tengan infecciones vaginales y algunas veces no tengan buen aseo. Entonces, condiciona a la famosa fiebre puerperal o reparto o que decían antes, ¿ya? Las causas, varias causas, pero las más importantes es obviamente la infección endometrial, la endometritis. Infección del tracto urinario. Las infecciones urinarias también dan fiebre y uno piensa que puede ser por causas, digamos, del parto. Y son comunes porque algunos están muy acostumbrados a decir, hay que vaciar vejiga y le sondean varias veces a la paciente cuando esté en trabajo de parto. Háganle mejor orinar antes de subirla a la camilla, es lo mejor. ¿Ya? Y que, bueno, algunos pacientes que no tienen un buen control prenatal no se han tratado las múltiples infecciones del tracto genital inferior. Sin ir lejos, ayer en el seguro había una paciente con 4 infecciones vaginales. ¿Se imaginan 4 infecciones vaginales? ¿Y cómo pueden caminar y cómo pueden estar? No lo sé. Tenía hongos, tenía mobiluncus, tenía gardnerella y tenía tricomonas. ¿Se imaginan? Y muy tranquila. Entonces, imaginan que vaya esa paciente a parto, lo que nos va a hacer, ¿sí? Entonces, siempre les tomaremos un cultivo, un gramo, un cultivo y las trataremos. Infecciones de la herida operatoria, en el seguro es 0, casi. 0. En todo el año pasado habrá habido una infección de la herida operatoria. Tenemos mucha asepsia y antisepsia, ¿ya? Y se infectó porque la paciente se abrió su apósito. Entonces, esa es rara para nosotros, pero no sé en los otros centros, ¿ya? Infecciones pulmonares, que la paciente esté con tos y ahora más aún que sea COVID positivo, por eso. Las trombofloritis, hay que fijarnos bien cuando la paciente está en parto, si tiene varices, y siempre vendarla antes de colgarla en la mesa, porque nos puede hacer trombofloritis. Peor aún, nos puede hacer un TEP, ¿no es cierto? Y las mastitis, por eso, educación a la lactancia. Hay un seminario siempre que tienen que enseñarles. Ustedes están cerca de la paciente y les pasan al bebé, enséñales a dar de lactancia, porque si no, las mastitis sí que tenemos mucho, porque no saben dar de mamar, no saben cómo asearse, no saben cómo colocar el pezón dentro de la boquita del bebé, no saben que tienen que terminar de vaciar esa mama. Se queda la leche ahí, no vacían, se endura y ahí está, ¿ya? Cada una vamos a ir desglosando ahora. Vamos a definir la endometritis. La endometritis es una infección ascendente de los patógenos del tracto genital inferior. Pueden ser aerobios o anaerobios, ¿ya? La reina desde el tracto genital inferior, ustedes saben, hemos hablado de la gardnerella, que está en el 95 al 98% de las pacientes de la población estudiantil. Entonces, hay que tratar, porque si no nos va a dar una endometritis, ¿ya? Y se imaginan aquí hay una endometritis, pero a mi parecer es muy elevado. Nosotros no tenemos endometritis poscesárea, ninguna.
4.5, 4.1 por cesárea y 0.4 por parto vaginal. Eso son estadísticas de otros lugares. Yo estoy hablando de mi hospital, no es por hablar, pero no tenemos endometritis. Tenemos bastante cuidado, ¿ya? Las etiologías, importante porque son preguntas de exámenes. Son microorganismos causales. El más común es el Streptococcus anaerobio, la Escherichia coli, comunísima, que está siempre presente, y otros perfringens, que son los más graves, y el Staphylococcus aureus por mal aseo de la piel, ¿ya? ¿Qué factores estarían asociados? Ya hemos hablado, ruptura de membranas, aquí dice de más de 24 horas, pero a partir de las 6 horas ya hay problemas. Que la paciente ya venga con bolsa rota y esté infectada y que tenga una coriomionitis. Número, vuelvo a repetir, excesivo de exámenes vaginales. Y ahora hacemos con guantes que no son estériles. Antes nos daban guantes estériles para hacer, ahora son los guantes descartables. Entonces hay factores. Y los trabajos de parto prolongado que los vamos a poner con una crucecita roja. ¿Ya? ¿Qué factores también hay asociados? Cuando nosotros no lo usamos, pero en Estados Unidos es muy común para medir el pH del bebé, para que no esté entrando en acidosis. Les ponen electrodos a nivel del cuero cabelludo y ahí miden en todos los partos. Bueno, en los partos algunas veces difíciles, ¿no? Prolongados. Y ese es un factor, porque claro, hay mucha manipulación. La cesárea, cuando hacíamos en años anteriores, solamente poníamos un antibiótico preoperatorio y uno al cortar el cordón, pero hemos visto que no ha dado resultado, ha habido infecciones, entonces se ha suspendido, les ponemos según esquema horario. Cuando la paciente, hemos dicho que le vamos a hacer exámenes de laboratorio en el control prenatal, los exámenes de laboratorio, vuelvo a repetir que esa clase importante deben ser cada 3 meses y hay que ver siempre que no esté anémica y suplementarla de hierro, aunque tenga buen nivel. Es condicionante para una endometritis, aunque algunos dicen no, pero es condicionante porque la paciente está con una inmunología baja, ¿no es cierto? Que la paciente sea pues malnutrida, obvio, porque va a tener una inmunidad deficiente. En las obesas hemos implantado en el seguro un protocolo a toda paciente obesa que operamos. Nosotros hacemos un protocolo que es el siguiente. Primero lavamos al cerrar, lavamos exhaustivamente el celular subcutáneo. Ponemos buenos puntos de aproximación y debajo ponemos un drenaje Penrose que quitamos al 3.º o 4.º día. Y así nos evitamos muchas infecciones y de heridas operatorias que las pacientes obesas hacen, ¿ya? Por eso es el protocolo. Nuevamente, las pacientes de estado socioeconómico bajo por la poca higiene de la piel y además que también no tienen una buena nutrición. El coito cerca del término del embarazo, jóvenes, recomienden a sus pacientes no tener coito de las últimas semanas, ¿ya? Porque primero puede romper la bolsa, segundo, que el semen tiene prostaglandinas y puede desencadenar un parto a las 36 semanas, un parto prematuro. Entonces, las relaciones que sean espaciadas y ya no en las últimas semanas de parto, ¿ya? Y si van a tener, pues con un preservativo, ¿de acuerdo? Pero no se olviden que es un factor para endometritis. La vaginosis bacteriana, ya hemos hablado que es la reina de
de la endometritis. Pero, sin embargo, hay otro, vamos a hablar más adelante, que hay otro germen también que es importante. La paciente, ¿cuáles son? ¿Cómo viene? ¿Qué hallazgos clínicos y síntomas va a tener? La paciente viene febril, con escalofríos, viene álgida, no tiene apetito, y cuando uno va a hacer el examen físico, ve los loquios y son sí sanguinolentos, pero tienen un olor bien característico y fétido, ¿ya? Tiene malestar general, puede estar hipersensible, puede tener hilio, dependiendo de cuánta sea la endometritis, cuán avanzada esté, puede estar hipotensa, ya en sepsis, porque muchas se quedan en su casa y sobre todo en el campo, no las llevan, las tratan con medicina natural y por eso pasan estas cosas. Porque nosotros a las pacientes cuando se dan de alta les decimos, tiene fiebre, tiene molestias, vuelva a cualquier hora, en cualquier momento, ¿no? Pero en el campo no, entonces por eso hay esos problemas. Suele desarrollarse en el segundo y tercer día del puerperio. Entonces, si viene con fiebre, escalofríos, etcétera, pensamos que es una endometritis, ¿ya? Es de evolución temprana por el estreptococo beta hemolítico, que algunas son portadoras. Y si es en el tercer a cuarto día, yo pienso al tiro que es Escherichia coli. Y no me voy a equivocar porque voy a hacer cultivo de los loquios y van a ver. Pero si es tardío, aquí aparece la segunda reina. Si es al séptimo al 10º día, está la clamidia trachomatis, que ahora está muy, muy común, muy presente en las pacientes con infecciones vaginales. Y no se olviden que la clamidia trachomatis no, ¿cómo se llama? No se encuentra en un cultivo normal, en un gramo, sino se hace por serología, por IgG y IgM, y se hace en laboratorios que tienen el aparato para hacerlo. No es cualquier laboratorio. Cualquier laboratorio puede informar, pero no tener el equipo. El equipo es sofisticado. El equipo tenemos que mandarle a un buen laboratorio, como no voy a decir nombres, pero hay buenos laboratorios. Sin ir lejos, nuestro gran laboratorio en la universidad, el ABIMED, hace excelentes laboratorios, ¿sí? Bien, ¿se fijan aquí la foto? En la foto primera, ¿dónde está mi señalador? Ahí. ¿Se fijan? Es un útero con puerperio normal, que está con loquios, sí, organizados y grueso, porque todavía todo esto se tiene que eliminar. Ahora vamos aquí. ¿Se fijan? Es todo desorganizado, hay detritos, etc. Y aquí lo más importante que se ve que es parece una imagen que para siempre se dice hipoecogénica, que parece gas. Entonces, si veo esto, yo digo esto es por un germen perfringens o pseudomonas o clostridium, ¿no? Entonces, esta es una endometritis súper, súper grave. Fíjense cómo tiene que ser un endometrio normal puerperal y este es un anormal. Aunque no haya este gas, pero sí está los loquios todo desorganizado. El endometrio está súper ancho. Hay focos así hipoecogénicos. Esto es una endometritis a gritos y la paciente está entrando a sepsis, ¿ya? Pedimos obviamente los laboratorios de rutina y vamos a tener leucocitosis, pues hay que hacer cultivo de loquios lo primero para ver qué germen es.
y un examen de orina para descartar, porque hemos dicho que la segunda causa o tercera eran las infecciones urinarias. El tratamiento va a depender de qué microorganismo ha causado, pero al inicio yo ya le voy dando las dosis de ataque para cualquiera, ¿no? Puede ser triasociado, biasociado. Este esquema lo he dejado porque generalmente lo hacen todavía. Sin embargo, nosotros ya usamos metronidazol 500 cb cada 8 horas y usamos ciprofloxacina 250 cada 12 horas. En algunos casos que no hay respuesta, el gran valor, digamos, es la amicacina. A la amicacina casi nadie se resiste, pero la amicacina está, digamos, en el penúltimo peldaño antes de entrar a los imipenems y meropenems jóvenes. ¿De acuerdo? La clindamicina en casos de alergias. Miren, este es una endometritis que ha terminado en histerectomía, o sea, no se ha podido salvar, la paciente seguía álgida, febril y pues con signos de irritación peritoneal se ha entrado a operar y esto de un absceso el útero. Todos son abscesos. Y la única opción fue histerectomizar y la paciente mejoró. ¿Se fijan hasta dónde puede llegar una endometritis que no se trata? Hablando de las ITUS famosas. Es por un estado funcional alterado, y hemos hablado, por las manipulaciones, por el trauma mismo del parto, la compresión también de la cabecita a la vejiga, a la uretra, exámenes pélvicos frecuentes y la contaminación. Este es lo más importante, contaminación continua del perineo. Por eso durante el parto, doctores, siempre ármense de su antiséptico y laven el perineo todo el tiempo. Es por cateterismo vesical, ya hemos hablado, y está del 2 al 4%. Bien, la paciente viene pues con sintomatología urinaria, además ustedes saben cómo es, con disuria, poliaquia, fiebre, le hacemos un ego y nos va a dar pues, ahí claramente incluso hasta hematuria. ¿Y quién es la reina de las infecciones urinarias? La Escherichia coli, yo diría en más del 80%. ¿Ya? En la cistitis baja, en la ITU baja, se da antibióticos con actividad específica. Ahora está de moda la cefixima. La cefixima toma uno diario por 7 días y muere. En cambio, en las pielonefritis, en las altas, y tus altas, ahora se habla así, y tu baja y tu alta, el tratamiento es vía parenteral. Y bueno, usamos de inicio un aminoglucósido o una cefalosporina. Y hasta que salga el cultivo y le aumentamos o le quitamos algo. ¿Ya? Las pacientes que vienen tosiendo, o tienen con algo en el pulmón, vamos a tener que determinar qué es y descartar lo primero ahora COVID. ¿Sí? Tratarla como COVID hasta que los exámenes sean negativos. O los factores de riesgo, que la paciente tenga un EPOC, que sea fumadora o que la paciente haya recibido anestesia general. Es importante porque algunos se puede broncoaspirar y por eso dar una neumonía. Los hallazgos, bueno, la paciente viene con tos, con dolor, todos los signos típicos de una neumonía y se ve el infiltrado al rayos X, claro. Lo que hay que hacer es cultivo del esputo y frotis también para descartar una tuberculosis. Por ahí es tuberculosa la paciente.
Y los agentes más comunes son el estreptococo y el micoplasma. Y ahora el COVID, ¿no? El tratamiento, bueno, va a ser en base al germen que encontremos, pero el tratamiento es con cefalosporinas. Y no se olviden que la neumonía tenemos que dar oxigenoterapia. Y ahora, durante el tratamiento riguroso, si fuera COVID positiva, ¿ya? Miren aquí. Este es un pulmón, así tiene que ser todo el campo pulmonar, este color. Este color. Sin embargo, aquí, ¿se fijan? Todo esto es un derrame pleural en el lóbulo inferior. Entonces, esto es una neumonía grave. Bien. Infecciones de operativa por cesárea han dicho que es hasta 4.5, perdón. No, nosotros tenemos 0. 0,5 si uno cuenta los ceromas, pero no tenemos. Es un pecado mortal que se infecte en herida operatoria, hacen hasta auditoría. Entonces hay que tener mucho cuidado también. Los factores de riesgo, pacientes obesas, diabéticas, obviamente. Las diabéticas sí se pueden infectar, entonces tienen que estar muy estabilizadas para entrar a operar. Además, las pacientes que tienen hospitalización prolongada, porque son gérmenes intrahospitalarios los que se van a agarrar. Las pacientes con ruptura prematura de más de 24 horas, esos pacientes que vienen de lejos, a ver qué cosas les ponen a las barriguitas y todo eso, va a condicionar la infección, que ya venga con una coriomionitis, los partos prolongados que ya no usamos, y la indicación de urgencia de la cesárea, o sea, uno cuando entra a una cesárea de urgencia porque el bebé se está orbitando o hay un desprendimiento o hay una bradicardia severa, mucha antisepsia y asepsia no va a tener. Entonces, por ahí se puede infectar. Y la anemia, en las pacientes anémicas hay infecciones de la herida, bueno, en algunos casos. Los hallazgos clínicos, fiebre. Y lo que ya saben, los signos inflamatorios de la herida. Y el microorganismo es el Staphylococcus aureus. No se olviden. ¿Y cuál es el tratamiento? Absceso drenado, absceso curado, evacuación y antibiótico-terapia y curaciones. Y aquí viene lo que les hablaba, la mastitis, que es yo diría hasta el 10%. Y la etiología es por los microorganismos de los orificios nasales del neonato, pero es el Staphylococcus aureus el más común, ¿ya? Es más común en las primíparas porque no saben dar de mamar, y hemos dicho que hay que enseñarles, hay que tener tiempo, hay que tener comunicación con la paciente y decirle primero que debe preparar los pezones en el embarazo y luego enseñarle a que debe dar de mamar 10 minutos por cada lado y vaciar bien la mama, etcétera, y limpiarse antes y después, ¿sí? O también es el resultado de las grietas del pezón por no haberse preparado. Entonces, cuando hay grietas, duele, entonces no dan de mamar y la leche se acumula y ahí se enrojece, etc. Siempre va a ocurrir 2 o 3 semanas después del parto. La paciente está con enrojecimiento, edema y dolor. La triada. ¿Y cómo se ve a la ecografía? Así. Como una zona hipoecogénica, desorganizada, etc.
¿Cómo se trata la mastitis? La mayoría de las mastitis usamos primero medidas generales si es una mastitis inicial y si no con dicloxacilina cada 6 horas y antiinflamatorios. Y ahora vamos a entrar a algo que es lo más importante de la clase. Si quieren, dense un respirito porque se llama hemorragia puerperal. La hemorragia puerperal es grave porque no es una hemorragia como que sangra un vasito así suave, no, es como una pila que se abre y sangra. Y es la gran causa de mortalidad materna, del 5 al 8% es la incidencia. Y no se olviden que nosotros, las causas del parto, es la primera causa de mortalidad materna que nosotros tenemos. Y también recordarles que en nuestro país, gran país, que tiene tan buena salud, es el primero en Latinoamérica porque tiene la tasa más alta de mortalidad materna. ¿Ya? Las consecuencias son shock, necesidad de transfusiones y cuando la hemorragia es muy profusa nos puede dar hasta un Sheehan. ¿Qué es el síndrome de Sheehan? El síndrome de Sheehan es una necrosis del lóbulo hipoficiario y la paciente va a quedar sin lactancia, sin menstruación y sin fertilidad futura. Entonces, por favor, cuando una paciente sangre, actúen, muévanse, encuentren la causa, encuentren la causa. ¿Aló? ¿Cómo? No, hijita, estoy en clase, llámame más tarde. Ay, qué horror. Ya, perdón, jóvenes. Bueno, clasificamos como hemorragia puerperal temprana cuando se produce inmediatamente en las primeras 24 horas, por eso es capital. Nosotros después del parto, media hora los tenemos a los internos que están vigilando el bolo de seguridad de Pinar, siempre porque no sabemos qué puede pasar y si está flojo, ya tomamos las medidas. Y puede ser debido a la famosa atonía uterina, temida atonía uterina. Puede ser por laceraciones en el canal del parto. Puede ser por retención de restos, que es lo más común, estos tres. La rotura uterina la pondremos entre comillas, no es común, pero puede ser en algunos casos. La inversión uterina es por tanto tracción al cordón y trastornos de la coagulación de la paciente, ¿ya? Y la hemorragia puerperal tardía entre las posteriores 24 y 6 semanas por parto es directamente por retención de productos de la concepción, ¿ya? Bien, ¿por qué hablamos de atonía, que es la gran causa de hemorragia puerperal grave? Las causas de atonía o también inercia uterina llamada es por una sobredistensión uterina. Puede ser por un embarazo gemelar o un poligramios y macrosomía fetal. Y también por los trabajos de parto prolongados jóvenes. Entonces, ¿qué pasa con esas fibras musculares? Tan distendidas están que cuando sale el producto ya no pueden volver a su estado natural y se quedan distendidas, se quedan separadas, si ustedes quieren, y eso es lo que causa la atonía.
Entonces la paciente por abajo empieza a sangrar como una pila abierta. Y en esos primeros 3 a 5 minutos es que hay que darnos cuenta y hay que actuar. ¿Ya? Después vamos a ver cómo se actúa. Pero si ya le hemos hecho la historia clínica y sabemos que la paciente tuvo una hemorragia anterior posparto, ya vamos preparados para que nos pueda hacer una segunda vez, porque no es raro. Si la paciente es multípara, lo mismo, porque esas fibras también, ese útero está tan envejecido por tantas veces ha sido usado que también nos vuelve las fibras no se vuelven a juntar. Por las infecciones ovulares tampoco hay anatomía uterina. Y ya de nuevo, repito, por los trabajos de parto prolongado, ni hablar pues de la placenta previa, no hay ni siquiera contracción, solamente sangrado y sangrado. Y en los partos muy precipitados, no es tan precipitado que el útero se queda distendido. Bien, aquí vamos con la primera causa que ya estábamos hablando, que es la inercia, los desgarros y la retención. Entonces, si yo pregunto, ¿cuáles causas frecuentes de sangrado? Me responderán inercia, desgarros y retención de restos. Las menos frecuentes, inversiones uterinas y coagulopatías. ¿Ya? Estábamos hablando sobre la inercia o la atonía. Antes te decían inercia, pero es válido también. No se puede, ya hay disminución de la actividad contráctil del útero por agotamiento, por sobredistensión de la fibra muscular y ya hay disminución o incapacidad de la contracción uterina. Se asocia mucho a uso de sedantes. Antes la paciente cuando estaba muy álgida, algunos anestesiólogos usaban los sedantes, por ejemplo, inhalatorios como el flotane, por ejemplo, y causaba atonía. Ahora con el sevoflurane se acabó. Y ya no la sedan, no la sedan, porque tratamos de que las pacientes durante el parto no se descontrolen tanto. Por eso es que hay que conversar, explicarles para que no haya un descontrol, pero siempre hay alguna que se pasa, pero no usamos sedantes, ya no, ¿ya? Pueden usar analgesia de parto si ustedes quieren, pero en los hospitales comúnmente no hay. Malformaciones congénitas uterinas, los úteros septados, los bicornes, no se contraen también. Cuando hay polidromios, hemos hablado, cuando hay embarazo gemelar, cuando las pacientes son obesas, tampoco se contrae. Esto no será, me imagino, por el metabolismo alterado del hiperinsulinismo que tienen, partos prolongados y infecciones amnióticas. ¿Ya? ¿Cómo se va a tratar? Clínica y hemorragia abundante, que después del desprendimiento placentario viene la hemorragia, uno va a examinar el bolo de seguridad, el útero está alto, sobre la cicatriz umbilical está blando y uno hace masaje, no se contrae, más bien se relaja y sigue el sangrado. Entonces es un cuadro bastante dramático. Y hay que proceder a cualquier cosa, a ponerle oxitocina, se puede usar metilergometrinas, metilgina intramuscular, usamos prostaglandinas, ustedes saben que es el misoprostol rectal, usamos incluso el duratocin, que es el carbetocin, que está muy de moda ahora, todo eso usamos para cohibir una atonía uterina. Si todo eso falla, ya vamos a hablar al final de la última opción que queda, porque antes si todo eso fallaba,
entraba la paciente histerectomía. Imagínense, si la paciente perdió sangre, vamos a entrar a una histerectomía donde va a perder más sangre. Hay es muy riesgosa la histerectomía. Necesitamos 6 a 8 paquetes de sangre, plasma, etc. Entonces es un cuadro bastante grave. Quisiera que se lo imaginen porque yo lo he vivido y realmente nuestras coronarias sufren, ¿ya? Entonces, frente al fracaso del tratamiento médico, el tratamiento es quirúrgico. Bueno, abrimos, antes se trataba de hacer descargas eléctricas que nunca dan resultado. Y esto hasta hace 2 o 3 años era el boom, se decía la ligadura de la ilíaca interna. Ya, pero los ginecólogos no somos vasculares, no tenemos que tener entrenamiento en encontrar la ilíaca interna, porque no es tan fácil agarrar, hacer la apertura y encontrar, hay que hacer una disección, entonces, y tiene que estar el vascular presente, hasta encontrar el vascular ya se murió la paciente. Simplemente histerectomía. Bien, cuando pasó la atonía o terminó en histerectomía, lamentablemente, puede ser. Llegamos al segundo gran grupo, que son los desgarros, pero los desgarros, eso es como dormido, uno puede suturar, ¿no? Los desgarros jóvenes. Mentira, los desgarros también son complicados. Hay sangrado mayor del esperado, pero, aquí viene el pero, tocamos el bolo y está retraído, entonces uno respira. Y con pruebas de coagulación normales hay que ir a hacer el examen del canal del parto y ver dónde está la lesión para poner puntos hemostáticos, generalmente separados o continuos de acuerdo a su habilidad. No hablaremos de ruptura uterina, por favor, porque eso es también bastante grave y corre el riesgo la vida de la madre, pero puede pasar, ¿ya? El tercer gran pilar, retención de placenta y membranas. Aquí, cuando es total la retención de placenta, es bastante complicado porque la vamos a tener que retirar manualmente. El útero también no está relajado y se produce porque la placenta tiene una adherencia anormal, ¿ya? En nada raro sea una placenta acreta. Y si sale en pedacitos, estamos muy mal, ¿de acuerdo? Ahora, si es parcial, es por restos placentarios o restos de membrana. Por eso, en clases prácticas les digo siempre, sale la placenta y deben revisarla, deben abrirla, revisar membranas, revisar cotiledones, ¿ya? Y de acuerdo a si son restos, pues se hace una revisión instrumental y se retiran los restos con un pequeño legrado, y si es de membranas, lo mismo, se hace el retiro, ¿ya? Nuevamente hacemos hacemos hincapié en la inercia uterina, y hemos hablado. Hablamos ahora de la adherencia normal de la placenta, cuando no puede salir, no puede haber expulsión y uno trata de extraerla manualmente y está muy adherida porque es acreta. Esto es debido a que la paciente ha tenido cesáreas varias o legrados varios. Y la decidua basal está defectuosa o está ausente,
y está pegada la placenta a la decidua basal. Entonces no hay, hay ausencia de plano de clivaje total o parcial. Entonces uno cuando trata de sacarla con la mano no puede, y si la saca en pedazos. No se olviden que hay tipos de placenta a mal adherida o adherida anormalmente, que son la ácreta, la íncreta y la pércreta. Y de acuerdo a la adherencia, es la clasificación, y la más grave es la pércreta porque está adherida a todo. Y el tratamiento es, bueno, extracción manual de la placenta en caso de que se pueda. Y si no, también es la histerectomía, ¿ya? Cuando hay retención de uno o varios cotiledones por adherencia anormal, o el alumbramiento está mal dirigido, cuando les digo siempre, por favor, no hagan tracciones del cordón, esperen que el alumbramiento se dé, tienen de 15 a 45 minutos, solamente hagan una tracción sostenida de la pinza para que el alumbramiento vaya fisiológico, pero como siempre están estirando arriba, abajo, haciendo maniobras, algunas veces se quedan cotiledones. O la placenta tenía cotiledones aberrantes, también hay sangrados genitales anormales, y bueno, hay que examinar la placenta siempre. ¿Cuál es el tratamiento? Curetaje uterino y se acaba. Y nos ayudan los vasopresores uterinos. Siempre nos ayudan los vasopresores. Si no hubiera la oxitocina jóvenes, ahorita la obstetricia no existiría. Y si no estaría el carbetocin como ahora está, también no existiría mucho más tratamientos quirúrgicos. El carbetocin, quisiera que lean, si les gusta la obstetricia, ha salvado montones de úteros, ¿ya? Y aquí está una figurita para que no se duerman. Esa es la extracción manual. Uno va buscando el plano de clivaje con los dedos índice y pulgar. Y miren qué está haciendo la mano de arriba, esta mano. Está apretando el fondo uterino para ayudar, para fijar, si ustedes quieren, y esta mano está encontrando el plano de clivaje para extraer la placenta. Lógicamente no esperen que cuando la extracción sea manual salga todo, hay que hacerle una revisión a la paciente. Y luego antibiótico-terapia. ¿Ya? ¿Por qué se produce la retención de membranas? Por las maniobras incorrectas que uno hace, y hemos dicho. Además, cuando el bebé está muy meconeado, como nos ha pasado en un trabajo de parto, que han dejado más de 12 horas ahí en emergencia, cuando se meconea mucho, el meconio pasa las membranas y las dislacera. Entonces sale pedazos de membrana y es todo un shock, porque hay que revisar y es complicado, jóvenes, y la paciente sangra. Entonces, por favor, maniobras correctas. La maniobra de Credé, cuando les pregunte, perdón, ¿qué es la maniobra de Credé? La maniobra de Credé es cuando la placenta está alumbrando, uno agarra la placenta, la tracciona un poco hacia abajo y hace movimientos rotatorios. Esto es para que sean movimientos envolventes, para que se vayan envolviendo las membranas y salga completo. De eso se trata la maniobra de Credé. Luego que sale, examinamos la placenta y uno ve clarito la placenta, las membranas cuando están completas, solamente es el huequito, es un pequeño orificio. Y luego se ve los cotiledones y uno los mira y están completos, porque cuando falta uno, está también ahí el huequito, ¿ya?
Lógicamente, si hay maniobras incorrectas, predispone a infecciones. Y bueno, solamente nos quedan los vasopresores, hemos dicho, y antibióticos y curetaje si hubiera retención de membranas. ¿Ya? La inversión uterina. Ay, la inversión uterina, yo la he visto una vez en una cesárea, pero es por la tracción del cordón. Es una complicación grave si uno no sabe resolver. Es una invaginación del fondo uterino, es decir, que el fondo uterino se sale hacia afuera, tanto traccionar, o que el cuerpo uterino se salga por la vagina, o que en la cesárea al traccionar el útero se doble. Enseguida vamos a ver, más bien que la frecuencia es de 1 en 20.000 o en 50.000. Puede ser incompleta, que el fondo uterino llega hasta el OSI, o completa, que puede salir a través del OSI, o ser un prolapso total. Entonces, pregunta, la inversión uterina, ¿qué clasificación tiene? Ya sabe, completa, incompleta y prolapso. Los factores de riesgo, cuando traccionan vigorosamente el cordón, cuando el cordón es corto y no lo vemos y lo traccionamos, cuando es la placenta muy adherida, entonces uno va traccionando, traccionando, traccionando. Por eso, dejen que el alumbramiento se dé fisiológicamente. Cuando la implantación de la placenta está muy alta en el fondo uterino, ahí cuando uno hace la tracción, vamos a ver que el fondo se va también hundiendo a medida que uno va traccionando y la placenta va saliendo. Cuando hay un útero bicorne o malformaciones uterinas o un útero acorazonado, también puede producirse. ¿Qué pasa cuando hay inversión uterina? Hay dolor y se ve, porque no hay fondo uterino, no hay la masa y no hay el bolo de seguridad, y más bien tenemos una masa en el canal del parto. Ya hay que corregir inmediatamente, porque si uno no corrige va a terminar en histerectomía. Así puede terminar una inversión uterina. Este es el fondo uterino, esta es la tercera clasificación, donde ha prolapsado todo el útero por el canal del parto. Es demasiado, pero esto ya debe ser un útero de una múltiple, ¿no? Entonces, esta es la maniobra que debemos hacer. La inversión uterina se fija uno al traccionar el cordón. ¿Qué va a pasar? Que el fondo uterino, miren, el fondo uterino va descendiendo, descendiendo, descendiendo. Y puede ser, como hemos dicho, incompleto hasta aquí, hasta el OSI, completo hasta fuera del OSI y prolapsado, como ya hemos visto, todo. ¿Qué hay que hacer inmediatamente? Aquí está con los dos dedos, grandes dedos que Dios nos ha dado, el índice y el anular lo está empujando. Sin embargo, lo mejor es agarrar el puño. Inmediatamente uno ve la inversión uterina, agarra el puño y lo mete y le da puñetes al fondo uterino y lo vuelve a su lugar. Y deja un rato el puño cerrado para que él no se vuelva a bajar. Y con la ayuda de oxitóxicos se contrae y no pasa nada. Bueno, pero si ustedes no saben, lo dejan así, sonamos. Porque esto se necrosa y terminamos en histerectomía. O si se prolapsa todo, y ya terminamos en histerectomía vaginal más de base, porque cuando se prolapsa todo, tiene que ser vaginal. ¿De acuerdo? Así es la fisiopatología. Entonces yo al traccionar, porque la paciente, hemos dicho que está la placenta muy aquí arriba, muy insertada, muy en el fondo y quizá muy adherida. Entonces traccionamos, traccionamos y también el fondo uterino se va hundiendo y se va saliendo por el OSI. ¿De acuerdo? Ya. El síndrome de Sjögren, Dios nos libre.
es poco frecuente, pero es muy grave. Queda la paciente muy mal. Hemos hablado que es una necrosis de la hipófisis anterior, secundaria a hemorragias profusas del parto. Por eso les digo, no hagan sangrar a las pacientes. Puede pasar algún accidente, se puede choquear, puede tener falla renal o peor aún, síndrome de Sheehan. Pregunta, ¿qué complicaciones puede tener un sangrado profuso del trabajo de parto? 3 cosas, ¿no? Sí, sí, y por último, el síndrome de Sheehan. Hartas preguntas les estoy dando, ¿merezco un café o no? Ya, y después hay déficit hormonal. La paciente está en PAN, hipopituitaria. No hay lactancia, hemos dicho. La paciente está hipogonadotrófica, hipogonádica. No hay vello axilar, felices, ¿no? No hay vello axilar y pubiano. Ese ha sido un chiste. No hay vello axilar, así evitamos depilación, pero no, jóvenes. Puede producir cáncer ginecológico mamario, ¿no? Y el síndrome de Sheehan puede conllevar a preeclampsia y eclampsia. ¿Listo? Y ni modo, hay que darle sustitución hormonal de por vida, porque si no, esa paciente no tiene vida, se descalcifica, sin estrógenos, ¿qué va a hacer? Y es gracias a nosotros. Gracias a que este ejército hipotálamo, hipofisiario, libera las GnRH, que son las, yo diría, reinas con corona grande, porque si los gonadotropos no producen GnRH, no hay nada. Y son muchas pacientes que tienen aquí el déficit de GnRH. Actúan a nivel tiroideo también, que influye, a nivel suprarrenal también, que influye para que se produzcan las famosas LH y FSH, que sin el estradiol no actuarían sobre el ovario y no hay ovulación. Entonces, al haber necrosis de la mitad de la glándula, ¿por dónde va a haber secreción de GnRH o gonadotropos que hagan que haya las hormonas liberadoras que son las GnRH? Entonces, al no haber liberación de GnRH, está cortado el eje hipotálamo hipoficiario y no hay ovulación y estamos en un hipogonadismo hipogonadotrófico. Le hemos hecho un gran favor a la paciente. Esta de embolia de líquido amniótico lo he puesto como a la pasada, pero es una cosa muy, muy grave. Es causa de mortalidad de la paciente. Es cuando hay un paso de líquido amniótico hacia la circulación general de la madre y queda en el pulmón, pero es causa de mortalidad. ¿Ya? Ya. Seguimos hablando un poquito sobre, hemos dicho que hay embolia pulmonar, que es lo más grave. Embolia pulmonar, que es de lo que va a fallecer la paciente, porque empieza con disnea, con cianosis, con tos, convulsiona y coma. Es de muy alta mortalidad. Ya. Y esto es con lo que quiero, por favor, que se quede, por lo menos eso que se quede de mí en ustedes. Que el objetivo, el gran objetivo de nuestros grandes maestros antiguos, obstetras, que solamente eran clínicos,
pero eran grandes, el gran objetivo era entregar a la madre, ¿se fijan? Un niño sano. Y no solo es un niño sano, y ustedes ven estas manos, que la madre también esté sana y en buenas condiciones. Ese es el objetivo de una obstetricia bien llevada, jóvenes. Y para eso está el control prenatal, que es un gran pilar. ¿De acuerdo? Gracias por su atención. Ahora se van a divertir con un video. Vamos a salir